Bueno, buenos días, tutor. En este caso vamos a hablar de la fase 3 con mis compañeros Camilo Andrés Osorio Peñaranda, Carlos Fernando Díaz Santos, Edgar Alberto Pavón y mi nombre es Amari Gil Gómez. Vamos con la introducción. En Colombia se vive hoy en día pues un cambio de ruta de manera de gobernar y su principal bandera fue el combate con la corrupción. En este caso, pues el apoyar o no esta ruta están las respuestas que sean coherentes con el rumbo del país, que no exista una justicia para unos y para otros, para los demás otras. Ahí se gana la confianza, se debe empezar con abrazar las instituciones que están para hacer cumplir las leyes y que sean una herramienta eficaz y eficiente contra la corrupción. ¿Cree usted que la reforma es viable? Sí, no y por qué. En este caso, el plan de gobierno del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, esta fase de erradicación ante el Congreso. Sin embargo, su plan de gobierno del 2022 al 2026, publicado en su página web gustavopetro.co, se proponen dos medidas que sobresalen sobre las demás en temas de anticorrupción. El primero es la reforma en los organismos del control, procuraduría y contraloría, con el objetivo de generar un sistema de seguimiento independiente donde la política no se inmiscuya en la investigación en base a otros apartados. También atiende la necesidad de separar los poderes judiciales y eliminar el Consejo Nacional Electoral, sustituyéndolo por un tribunal electoral. Eh, También en lo anterior, pues sería viable una reforma en este sentido si en la realidad hay una independencia en el modo en que elige ciertos cargos como lo son órganos de control. Si bien es cierto que a modo de ejemplo, el procurador lo elige el Senado, que es un tema compuesta por el candidato a la presidencia. Otras las otras dos por altas cortes, Suprema de Justicia y Consejo de Estado, se ha visto que prima el candidato propuesto por la presidencia, pues si se cuenta la mayoría en el Senado por ser partidos de gobierno, ese será elegido. Es obvio restaurar la independencia, que es importante, pero que se debe definir cómo lograrlo, por lo que sí hay que cambiar tanto la elección de estos cargos y cómo se financia. Bueno, la pregunta, si fuera usted el actual presidente de Colombia, ¿cuál sería el plan de reforma para lidiar con la corrupción en el Estado? Pues todos sabemos que los principales mecanismos contra la corrupción están el Estatuto Anticorrupción, que pues se complementa con las normas del Código Penal, el Código Disciplinario y convenios internacionales que están incorporados en la legislación colombiana. En la pregunta que cómo lidiaría con la corrupción, pues la independencia de los poderes sería la principal reforma, que las entidades que son reguladas cumplan con su principal función, que es vigilar los recursos del Estado, que todos los procesos disciplinarios tengan una sentencia, ya sea absolutoria o una condena. También acabar con los nombramientos en puestos que son pues los fortines políticos, y pues a esto me refiero que las instituciones públicas den de una u otra forma, se devuelvan, ¿sí? Que trabajen con su objetivo. También que las penas aplicadas a los corruptos pues sean severas y no pues como lo son hoy en día, que pagan una cierta cantidad de dinero y listo, quedan ya libres. También se podría hacer un plan de trabajo construido identificando los posibles riesgos de corrupción, estableciendo las causas, definiendo controles preventivos, generando espacios para la participación ciudadana, esto asegurando la visibilidad de la gestión de la entidad y las interrelaciones con los grupos de interés. También gestionando y haciendo seguimiento continuo a los trámites y servicios y resolviendo oportunamente todas las quejas y reclamos que haya. También cumpliendo los valores consignados en el Código de la Ética de la entidad, cuya finalidad es incentivar la sana convivencia y generar su transformación cultural. Otra pregunta que nos daban era: investigue sobre el plan de gobierno del 2008 y 2022. Entonces nos preguntan: ¿existió algún plan de reforma anticorrupción? Según los indicadores, ¿fue eficiente esta forma? Entonces, pues sí, sí existió un plan,
de desarrollo, el Plan de Desarrollo 2018-2022, en la página 20, tiene como título: combatiremos la corrupción de la mano con los ciudadanos, el corrupto tendrá miedo de actuar, pues la justicia y la sanción social serán implacables. Según las estadísticas pues presentadas por el concepto de corrupción, se perdieron 3.4 billones de pesos. Solo el 29% de los colombianos cree que se avanzó en el plan anticorrupción, y el índice de la OECD, Colombia ocupa el penúltimo lugar. Eso quiere decir que somos uno de los países más corruptos. A continuación, pues, mi compañero les va a mostrar las gráficas que encontramos en el gobierno 2018-2022. Bueno, gracias, compañero. Pues derrotemos la corrupción si todos nos comprometemos con la transparencia, integridad y la legalidad. Estas son las gráficas o las estadísticas que se mostraron en el Plan de Gobierno 2018-2022. Dice que por concepto de corrupción o inadecuado uso de los recursos públicos se le adeudan al Estado 3.4 billones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que son 3 veces el presupuesto de inversión en salud y protección social de 2017 y 2018. Estos son datos de la Contraloría General. Que solo el 29% de los colombianos considera que se ha progresado en la reducción de la corrupción. Esto es Latino Barómetro 2017. Y que entre los países de la OCDE, Colombia ocupa el penúltimo lugar en el índice de percepción de la corrupción. Eso es Transparencia Internacional 2018. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, estas estadísticas nos demuestran lo que se propone combatir en 2018-2022, pero ¿qué pasa? Lo presupuestado no se logró. En las cifras se evidencia que las corrupciones están en todos lados del gobierno. Una fiscalía y una procuraduría pausada. ¿Por qué? Porque es parte del gobierno. El descontento del pueblo por la no aplicación correcta de la justicia, recursos perdidos o mejor repartidos entre amigos del presidente saliente. Todo esto es una fábula de delitos no condenados y que lleva a que el protagonista de la misma siga sufriendo el mal que siempre está detrás de la puerta, que es la corrupción. Vimos casos muy sonados de corrupción en los cuales se perdieron millones y millones y millones de pesos y nunca pasó nada, nunca hubo un condenado. En base a los resultados observados, se concluye que el plan de gobierno 2018-2022 fue meticulosamente estipulado, gestionado, y sus indicadores se cumplieron en base a los indicadores observados. O sea, eso es nulo, no se lograron cumplir. En el balance de la acción pública anticorrupción del gobierno Duque se evidencian algunos avances, pero los resultados fueron limitados frente al desafío que presenta la corrupción del país. Aunque se destacan avances legislativos importantes, muchos cambios normativos quedan pendientes de reglamentación o implementación. No se presentaron avances significativos en temas estructurales como la reforma de la contratación pública, el sistema político o la arquitectura institucional anticorrupción. Bueno, vamos a ver la comparación de las políticas anticorrupción del gobierno anterior y el gobierno actual. Estamos hablando de Duque 2018-2022 y Gustavo Petro 2022-2026. Vamos a hablar del empleo público y la contratación. Iván Duque era proponer ampliar la participación de frente del sistema a través de licitaciones públicas con el apoyo de herramientas tecnológicas y de concursos rápidos, así como visibilizar a los grandes contratistas. Quiere decir, ahí esa es parte de la corrupción que se presentó. Solo se podían presentar los grandes para que cumplieran y quedaban entre uno o dos y se repartían, digamos así, la torta. ¿Qué dice Gustavo Petro? Se enfoca al fortalecer el sistema Colombia Compra Eficiente para que resulte atractivo a la pequeña y mediana empresa, en lograr un acceso más equitativo a la contratación pública en el país y garantizar la prueba de oferentes en el proceso de contratación. Quiere decir que vamos a pasar de 1 a 2 oferentes a multioferentes, ¿sí? Que todos puedan participar. Fortalecimiento de los sistemas de denuncia y protección a denunciantes y testigos de corrupción. Propone un sistema de denuncia de corrupción donde el principal medio de recolección de pruebas sea por medio de las redes sociales y líneas telefónicas con protección para la población ciudadana, dice Iván Duque. En este momento, Gustavo Petro no ha abordado propuestas puntuales sobre el tema en su programa de gobierno. En reforma a la justicia, dice Iván Duque, proponer o crear una supercorte unificando las artes cortes e incluso incorporando funciones electorales. Aquí vemos un punto grave que puede ser inundado por la corrupción. ¿Por qué? Porque es que crear una supercorte y es de parte del gobierno, o sea, es partícipe del gobierno, es arroparse con la misma cobija. ¿Qué dice Gustavo Petro? Los magistrados de las altas cortes serán elegidos en base a sus méritos, su experiencia, su ética y transparencia en su hoja de vida,
con independencia de los poderes ejecutivo y legislación y libre de injerencias de terceros. Gustavo Petro en este momento está diciendo que quiere que las cortes sean independientes, que la justicia sea independiente del gobierno para así poder tomar medidas y poder juzgar. Sobre las reformas del órgano electoral, Iván Duque centra su propuesta en una reforma a las instituciones del proceso electoral que garanticen la autonomía e independencia del sistema electoral frente a las ramas del poder estatal para evitar influencia de los partidos políticos. ¿Qué dice Gustavo Petro? Crear una supercorte que involucre, además de todos los temas electorales. Bueno, y una breve conclusión sobre el desempeño de los servidores públicos. Sabemos que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. Ellos ejercen sus funciones en forma previa a la Constitución, la ley y el reglamento. La ley les determina el régimen aplicable a los particulares que temporalmente están desempeñando las funciones públicas propias de dichos puestos. Ya resumiéndole, sabemos que muchas veces las personas que se encuentran en dichos puestos no se encuentran capacitados para asumir estándares de los roles designados, y que así no van a tener un resultado que se necesita de dicho puesto. Sabemos que en Bucaramanga, como en la CMB, los puestos son puestos por las personas que son como los clanes, los padrinos, por medio de las elecciones, favores. Entonces ellos no van a tener, digamos, como la capacidad de así asumir el rol de cada puesto, y no van a rendir. Muchísimas gracias, compañeros y tutor.